Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 19. Cuando lo tenga me lo dice, porque es largo y lo vamos a leer. Gloria al Señor. Leemos entonces su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora, Señor. Es un pasaje extenso, Señor, pero con mucha riqueza espiritual y teológica para nuestras vidas. Señor, en tus manos depositamos nuestros sentidos, Señor, nuestros oídos, Padre, para que podamos atesorar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Nuestro corazón, Señor, para que podamos meditar constantemente en lo que tú haces en nuestras vidas, en lo que estás haciendo o en lo que harás, Señor. Padre, háblanos a nuestra mente, háblanos a nuestro corazón, que podamos salir de aquí, Señor, fortalecidos en tu palabra, que podamos salir, Señor, fortalecidos en el Espíritu y reconocer que tú, Señor, eres el dueño de todo y tienes el control de todo. Te alabamos, Padre, te exaltamos. La gloria, la honra, la alabanza solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano. Sermón 571 que predico en esta iglesia para la gloria de Dios. Si usted le quiere poner un título, póngale la prueba de Dios. La prueba de Dios. Y no sé si esta es una serie o qué, pero estoy tomando todos los sermones de mi lectura bíblica diaria. Y el Señor me habla bastante a mí al respecto de lo que el Señor quiere que haga o que lo comunique a la iglesia.
Muchas veces nosotros le decimos, Señor, háblame, pero no abrimos la palabra de Dios. Le decimos, Señor, yo quiero saber más de ti, pero no escudriñamos las Escrituras. Y si hay algo que debemos hacer como hijos de Dios es deleitarnos, como lo hacía el rey David. Dice, oh, cuánto me deleito yo en tu ley. En hablar de la ley, en aquel tiempo era hablar de los primeros 5 libros de la Biblia, que eran los que estaban en ese momento. Y pues el Señor nos sigue hablando. Quiero que recordemos algo que ya he dicho en muchas ocasiones, y es que hay 3 tipos de consecuencias por las que el ser humano sufre. 3 tipos de consecuencias por las que el ser humano sufre. La primera, por nuestras malas decisiones. Sufrimos por nuestras malas decisiones. Quizá usted sufre o sufrirá por una mala decisión que ha tomado. Quizás usted dijo, mi destino es España. Y una mala decisión, porque quizás el Señor no lo quería aquí, lo quería en otro lugar, o lo quería en su país. Y sufrimos las consecuencias por la falta de comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque no venimos delante de Él y traemos todas esas decisiones importantes que vamos a tomar en nuestras vidas. La siguiente consecuencia es por causa del pecado. El pecado trae consecuencias a nuestras vidas, porque tenemos un Dios que es justo. No tenemos un Dios que dice, no, esta se la voy a dejar pasar. No, el Señor no deja pasar nada, porque es justo. Lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció, fue precisamente por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hubo una muerte por nuestro pecado. Sí, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora que nosotros somos hijos de Dios, ahora que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, también hay consecuencias a nuestro pecado. No crea, amado hermano, que nos vamos a quedar así tan campantes. Es cierto, podemos ver en la Biblia algunos momentos en los cuales alguien pecó, alguien cometió algún tipo de error, pero luego lo pagó. Tal vez no lo pagó inmediatamente, pero luego sufrió las consecuencias. Entonces, por nuestro pecado, también nosotros sufrimos. Y la última es por la prueba que el Señor nos pueda poner a cada uno de nosotros. Y es precisamente lo que quiero que hoy nosotros hablemos. Y debemos nosotros saber con total libertad, saber diferenciar qué estamos atravesando. Si estamos sufriendo porque hemos tomado una mala decisión, si estamos sufriendo porque es consecuencia de mi pecado, o estoy sufriendo porque el Señor me está probando a mí. Todos los cristianos en algún momento o varios momentos en nuestra vida vamos a ser probados. Y prueba de eso, valga la redundancia, es lo que le ocurrió aquí a este pobre hombre llamado Abraham. Miren lo que dice el versículo 1. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo él con Abraham? Le puso una prueba, según lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un evento frustrante, catastrófico, destinado a medir la capacidad de la persona o personas involucradas. Es algo que nos pasa, pero que causa dolor, pero que esto está destinado para medir una capacidad que tengamos nosotros. Las pruebas por lo general tienden a probar o a demostrar la fe o la dependencia que tenemos nosotros de Dios. La prueba no es para Dios. La prueba no es que Dios diga, voy a ver a este hijo mío si tiene fe. No, Él ya sabe muy bien la cantidad de fe que tenemos. Si tenemos poquita, si tenemos mediana, si tenemos mucha fe. El Señor lo sabe todo. Dejaría de ser Dios si Dios no supiera todas estas cosas. Él lo sabe absolutamente todo. Así que cada vez que nosotros estamos atravesando por una prueba o vemos que en la Biblia alguien atraviesa una prueba, no es para que el Señor se entere si este hombre o mujer que está atravesando la prueba tiene fe. Es para que nosotros mismos, óigalo bien, es para que nosotros mismos nos demos cuenta si tenemos fe o no tenemos fe, si dependemos o no dependemos de Dios. Porque Dios sabe muy bien hasta dónde podemos llegar
sin Él, pero nosotros no. Nosotros creemos que alejándonos un poco de Dios nos va a ir bien y no nos va bien. ¿Cuántos hemos atravesado situaciones, circunstancias que hemos decidido apartarnos del evangelio, apartarnos de la iglesia, apartarnos de la comunión con Dios y nos va mal? Y el Señor nos trae nuevamente, algunos, gloria a Dios, nos trae con cuerdas de amor y de misericordia, pero a otros los trae pero bien azotados. A otros los trae pero bien amansados. ¿De cuál quiere ser usted? Yo no quiero que me traiga de ninguna manera, yo quiero estar siempre ahí, pero esto es lo que yo quiero, lo que mi espíritu quiere, pero muchas veces nuestra carne tira para el monte, como dicen, ¿verdad? Y lamentablemente nos apartamos de nuestro Señor. Entonces, nosotros no sabemos hasta dónde podemos llegar sin Dios, pero Dios sí bien sabe hasta dónde vamos a llegar sin Él. Recuerde que la palabra de Dios dice que alejados de Él nada podemos hacer, nada. Tal vez esto, no, amado hermano, nada. No podemos hacer nada sin el Señor. Salir victoriosos de la prueba trae grandes recompensas a nuestra vida. Mire lo que dice Santiago capítulo 1. No me pierda, por favor, Génesis 22. Vayámonos hasta Santiago. Hoy sí, mire, váyase ya casi al final de la Biblia. Le doy chance que se vaya hasta allá. Santiago está después de Hebreos. Igual lo dejé. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Bienaventurado, doblemente bendecidos, dignos de felicitar. ¿Quiénes? Aquel varón o aquella mujer que haya resistido la tentación. ¿Por qué? Porque al final va a recibir una corona de vida por haber pasado esa prueba, por haber atravesado una prueba y salir victoriosos. Si usted, amado hermano, hermana, que está hoy aquí en este lugar, quiere la clave del éxito para salir victorioso de la prueba, sométase al Señor. Confíe en el Señor. Mire lo que dice el versículo 2. Hoy sí regresemos a Génesis. Génesis 22, 2. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si usted es nuevo en la Biblia, dirá, ¿y qué es holocausto? Holocausto, amado hermano, era una ofrenda que se ofrecía, valga la redundancia, al Señor, pero era sacrificada. En aquel tiempo era quemada. Se quemaba por completo y solo algunas partes se le daban al sacerdote para que comerciara con ellas, pues si tuviera alimento para su vida. Pero en pocas palabras, lo que Dios le está mandando o probando a Abraham es con respecto a su hijo. Y le está diciendo, mátalo, ofrécemelo a mí en sacrificio. Dios en determinado momento, óigalo bien, puede pedirnos aquello que más amamos. Dios en determinado momento le puede pedir a usted aquello que más ama. ¿Y por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios nos dice que Abraham amaba a ese muchacho y era el único que tenía. Hagamos una pregunta en este momento. ¿Qué es lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón? ¿A qué le rendimos culto? ¿A qué le rendimos adoración? ¿Cuál es el motivo, la razón de nuestra felicidad y de nuestro gozo que no es el Señor? ¿Por qué cosa o por qué causa nosotros hemos sustituido a Dios? Ojo, que no pueden ser cosas malas. No pueden ser cosas pecaminosas. Porque ¿qué de malo va a tener un niño? ¿Qué de malo va a tener un muchacho de aproximadamente 8 o 10 años en el caso de Isaac? Nada. No estoy diciendo que usted le va a entregar ese vicio que tiene. No, lo que más ama. Puede ser un hijo,
un papá, una mamá, un esposo. El Señor en determinado momento puede pedirnos eso. ¿Por qué? Porque está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y vemos que la palabra, versículo 2, dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos mucho cuidado, iglesia, de estar amando más las cosas que Dios nos da que a Dios mismo. ¿Me doy a entender? Tengamos cuidado de amar más las cosas que Dios nos da que a Dios mismo. Sea lo que sea que Dios nos esté dando, sea lo que sea que Dios nos haya dado, tengamos mucho cuidado en amar mucho más eso que al dador, que al que ha dado ese milagro. Usted puede estar clamando por un milagro y usted luego de ese milagro vive y se desvive porque ama ese milagro, pero no ama al que le hizo el milagro. Tengamos mucho cuidado. Aquí podemos comenzar a ver una similitud entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo también. ¿Por qué? Porque era un unigénito. Y Cristo fue un unigénito, un único. Versículo 3. Abraham dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Creo que entenderíamos mejor al anciano Abraham si nos pusiéramos en sus sandalias. Porque no dice que Abraham le reclamó a Dios. Pero si tú me lo diste, pero si tú me has dicho que de él pues saldrá una gran descendencia, y bendecirás a los que lo bendijeren y maldecirás a los que lo maldijeren. Pero ¿cómo, Señor? Si tú me lo has dado, ¿cómo que me lo vas a quitar? Abraham no hizo eso. Abraham, lejos de reclamarle al Señor, como muchos de nosotros estamos acostumbrados a reclamarle a Dios por las cosas que nos pasan, se levantó. Enalbardó su asno, se llevó 2 de sus siervos y caminó para el lugar donde iba a hacer el sacrificio. A pesar de lo que Dios le pidió a Abraham, la actitud de Abraham es la que nosotros debemos imitar. La actitud de Abraham es la que usted y yo debemos de imitar. La obediencia. Porque la obediencia a Dios es la base fundamental para salir victoriosos de la prueba. ¿Está atravesando una prueba? Obedezca al Señor. Pasó una prueba, entonces verá que si usted se sometió al Señor, la prueba fue más fácil de sobrellevar. Que por el momento no le ha llegado la prueba, pues le va a llegar, porque a todo cristiano le llega la prueba. Y cuando llegue la prueba, amado hermano, quiero decirle algo: sométase a Dios, obedezca a Dios. No diga, yo voy a hacer como me dé la gana. No es como a nosotros nos da la gana, es como Dios quiere. Y ese es el problema del cristianismo de ahora, que creemos que haciendo lo que nosotros creemos bueno, agradamos a Dios. Y no agradamos a Dios así. Agradamos a Dios como haciendo lo que a Él le agrada. Porque muchas veces lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos no nos agrada. Por ejemplo, pedir perdón. Conozco mucha gente que me dice, no, pero, pastor, a ese hermano yo no lo perdono. Me hizo mucho daño. Más daño le hicieron a Cristo. Y estando en la cruz, crucificado, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. El Señor nos manda a que seamos humildes. El Señor nos manda a que no seamos altivos. Y esas cosas no nos agradan. Porque siempre queremos nosotros hacer según como creemos que se debe de hacer. Y creo, amada iglesia, fielmente que
deberíamos imitar a Abraham. En este caso, la actitud de Abraham ante la prueba. Salmo 119, 60. Mire lo que dice el Salmo 119, 60. El Salmo 119, 60 dice de la siguiente manera: me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. ¿Qué espera? ¿Qué está esperando? ¿O es de las personas que dejan todo para último momento? No, hacer la voluntad de Dios es cuando Él quiere, no cuando usted quiere. Es cuando Él lo está demandando, no cuando de repente, ay, es cierto, el Señor me pidió algo, ahora lo voy a hacer que tengo tiempo. No, cuando el Señor pide algo, entreguémoslo. Cuando el Señor demanda algo, es porque Él quiere que nos sometamos a su voluntad. Salud. Regresemos al capítulo 22 de Génesis, versículo 5. 22:5 dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Mire qué bonita la confianza que Abraham tenía aquí. ¿Ha notado? ¿Ha notado algo en lo que ha leído? ¿Qué es lo que le dijo Abraham a sus siervos? Espérense, hasta aquí llegan ustedes. El muchacho y yo vamos a subir. ¿Y qué dice? Y vamos a adorar. En medio de la prueba, Abraham estaba pensando en adorar. Y luego de la adoración, dice, y vamos. Dijo vamos. No dijo voy a regresar. Abraham tenía esa confianza en el Señor. Abraham sabía que algo iba a pasar allá en ese monte, en el monte Moriah. Algo iba a pasar, pero Abraham tenía la certeza de que los dos iban a regresar. ¿Por qué decimos esto? Mire lo que dice Hebreos 11:19. Pastor, mucha Biblia. Arrepiéntase y conviértase. Hebreos 11:19. Hebreos 11, para los que no lo saben, es un capítulo que habla de esos héroes de la fe. Hebreos 11:19. Bueno, leámoslo desde el 17, por favor. ¿Lo tiene? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, de una manera u otra, entendía y creía que él iba a sacrificar a su hijo, que le iba a dar muerte a Isaac. Pero aquel que es poderoso lo iba a levantar de entre los muertos. ¿Cómo es que Abraham sabía esto? Abraham tenía confianza. Y esa confianza que Abraham tenía se basaba en lo que sabía de Dios. Abraham sabía muchas cosas de Dios y por eso él tenía la confianza que así iba a ser. Tenían la confianza que iban a regresar los dos. Abraham sabía el poder creador de Dios. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que se puede observar. Abraham sabía también del poder destructor de Dios, porque por medio de un diluvio y a causa del pecado de la humanidad, Dios destruyó también lo que había antes creado. Abraham sabía
del poder restaurador de Dios, porque aquello que había creado y que luego lo destruyó con un diluvio, lo volvió a restaurar. Abraham sabía todo esto. Abraham sabía del poder que Dios tenía para hacer que de una parejita de ancianos que estaban ya casi más para allá que para acá, que estaban ya tirando para el otro barrio, que ya casi huelían a ciprés y la tierra los reclamaba, tuvieran un hijo. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Cómo lo sabía Abraham? Porque sus padres se lo habían transmitido de generación en generación. Podemos decir entonces, amada iglesia, que hay mucha duda en el cristiano que no lee la Biblia. Si usted es un cristiano que no lee la Biblia, cualquier prueba lo va a derrumbar. Cualquier prueba lo va a hacer retroceder. Cualquier prueba lo va a hacer dudar. ¿Por qué? Porque no se ha enterado usted de las maravillas que solamente Dios es capaz de hacer. Quizá lo han traído a la iglesia o le llevaron a la iglesia y nunca le motivaron a que leyera la palabra de Dios. Quizás nunca le motivaron a que se inscribiera en un discipulado. Quizás nunca le motivaron a que tuviera un devocional diario de lectura bíblica. ¿Acaso usted no se queda asombrado cuando alguien está exponiendo la palabra y dice, ¿y cómo es que sabe tanto? Porque lee. Porque lee. Y en la medida que nosotros leemos más la palabra de Dios, en esa medida, amado hermano, es cuando nosotros vamos adquiriendo más confianza en nuestro Señor. Hermana Marta me puede decir, pastor, llegue esta mañana a la casa que le voy a hacer pupusas. Si yo sé que ella hace pupusas, yo digo, voy a comer rico mañana, pupusas hechas por la hermana Marta. Pero si yo desconozco, digo, ¿será que las va a hacer cuadradas? Me las va a hacer comer con tenedor y cuchillo. ¿Y cómo va a ser el repollo? ¿Será que? ¿Por qué? Porque no conozco. Desconozco la capacidad que ella puede tener para hacer algo. Pero si a mí ya me han llegado con el chambre, con el chisme, como dicen, ya probó las pupusas tan ricas que hace la hermana Marta. No las he probado. Ojalá que un día me invite y el día que sí, ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque confío que no me voy a enfermar, que no me va a dar la masa cruda o que no me va a meter cualquier otra cosa en medio de la pupusa. Amén. Así es con el Señor. Si usted no sabe nada del Señor, la prueba lo va a desbaratar. Si usted sabe poco del Señor, usted va a dudar y va a decir, ¿será que el Señor es capaz? Sí, es capaz el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice de que Él es el Todopoderoso. ¿Y qué implica que Dios sea el Todopoderoso? Que no hay nada que el Señor no pueda hacer. Todo lo puede hacer el Señor, no hay nada difícil para Él. Ay, no, es que me siento así y nadie sabe. El Señor sí sabe. Y nos consuela saber que su presencia está con nosotros, porque la Biblia, la palabra de Dios dice, yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Son promesas que encontramos en la palabra de Dios. Pero si nosotros no sabemos que esas promesas existen, no podemos nosotros apropiárnoslas. No podemos nosotros decir, ay, el Señor está conmigo, a torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él acudirá el justo y será defendido, resguardado. ¿A dónde hay que? Y tantas cosas, amados hermanos, que lamentablemente dejamos que la prueba nos domine, dejamos que la prueba nos fastidie por falta de lectura bíblica. Por falta de conocer más al Creador. ¿Cuántas veces nosotros hemos arruinado algún electrodoméstico, algún juguete, esto ya, alguna herramienta? Porque no leímos
el manual. Y le decía, esta, qué sé yo, funciona con baterías AAA. Y usted queriéndole meter la AA y no caben y no caben. No funciona, ni le va a funcionar nunca. Porque el manual, y usted tiene un manual, porque el manual del constructor, el manual del fabricante le dice, utilice este tipo de baterías. Mano Ismael, métale diésel a un coche de gasoil o viceversa. ¿Y qué le pasa? Yo lo y no camina. Y le dicen, lave el coche y le mete un montón de jabón allá dentro del tanque de gasolina. No. ¿Pero cómo sabe usted eso? Porque el manual lo dice. Ah, no es que yo no sabía. No es culpa suya. No es culpa de Dios, que usted no lo sepa. Tenemos como hijos de Dios que ampararnos, que disfrutar de la bendita palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en el momento de la prueba pues no nos domine a nosotros. Regresemos al capítulo 22 de Génesis. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Aquí en este corto versículo, lo único que podemos observar, pero que no es insignificante, es ya la figura de nuestro Señor Jesucristo en Isaac. Esta es la segunda vez que el autor nos deja ver a Cristo en Isaac. Hemos visto que Isaac era el unigénito. Podemos entender que Isaac era inocente, no tenía que pagar nada e iba a ser sacrificado. Vemos que Isaac subió una montaña, Cristo subió una montaña, el Gólgota o la calavera, y subió una montaña cargando su propia madera. Isaac iba con su madera, con la que iba a ser sacrificado. Cristo, nuestro Señor, iba con esa cruz a cuestas para ser sacrificado. Y damos gloria a Dios porque por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la fe que tenemos en Él, es ahora que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios que somos, tenemos preciosas promesas en la palabra de Dios. Si Cristo no hubiese padecido, muerto ni resucitado, dice la palabra misma que van afuera nuestra fe, nuestros pecados estarían con nosotros y que fuéramos dignos de lástima si Cristo no hubiese resucitado. Saltemos al versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos la provisión de Dios. La provisión de Dios. Y es que el tener puesta la confianza en Dios en medio de la prueba asegura la victoria. Si usted en medio de la prueba deja de confiar en el Señor, si usted en medio de la prueba confía en el mundo, confía en el vecino, confía en el pastor, confía en el hermano, confía en el papá, confía en la mamá, lo más probable es que esa prueba dure mucho. Lo más probable es que esa prueba sea demasiado larga. De Egipto para la tierra prometida no había mucho tiempo en camino, 1 o 2 semanas a pie. Pero anduvieron 40 años dando vueltas. Les duró 40 años la prueba al pueblo de Israel por su desobediencia. Así que tengamos puesta la confianza en Dios en medio de la prueba. Yo no sé qué está pasando usted, pero sí le puedo asegurar algo. Confíe en el Señor. 1 Corintios 10:13
Y con esto ya vamos finalizando. Primera a los Corintios. Primera a los Corintios 10, 13. Mire qué bonito. Si no lo tiene subrayado, subráyelo. Imprímalo, mándelo ampliar y póngalo en la cabecera de su cama. O en la sala, en el salón, ay, qué precioso. Para que todo aquel que llegue lea esta linda promesa del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Junto con esa prueba que Dios le ha mandado, junto con esa prueba que el Señor ha permitido en su vida, va allí un adjunto. Es la salida. Es la provisión para la salida. Para salir victoriosos de esa prueba. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham dijo, bueno, el Señor lo pidió, se lo daré. Le doy a mi hijo. Vamos, caminemos, marchemos, vamos. Se llevó a sus 2 colaboradores, llegando a las faldas del monte Moriah. Dijo, aquí quédense ustedes. Yo voy con el muchacho, voy a ir a adorar y vamos a regresar. Estando ahí arriba, el niño le preguntó, papá, ¿y el sacrificio? ¿Y el animal? Y con total certeza Abraham le dijo, Dios proveerá. Y cuando estuvo a punto Abraham de hincarle el cuchillo a su hijo, como vemos la imagen, se aparece el ángel del Señor y le dice, no, ya veo que eres fiel, ya veo que obedeces, ya veo que confías. Y luego dice que viendo por otro lado, ahí estaba la provisión. En el momento que menos esperamos, la provisión de Dios llega. En el momento que usted menos espera, si usted es fiel, si usted obedece a Dios, la provisión va a llegar y no va a tardar. Porque el hecho de que usted esté comportándose de una manera fiel y obediente es el primer paso para recibir la bendición. Es el primer paso para salir victorioso de esa prueba. La salida a la prueba no la determinamos nosotros. La determina el que prepara la prueba, es Dios. Él sabe cuándo va a salir usted de esa prueba. Pero si usted es obediente y fiel, esa prueba durará poco. Y hay premio. Hay premio para los que son fieles y salen aprobados. Yo no sé, hermana Darling, mi hermana Lesbia, si le van a dar un premio a sus niños que pasaron de curso. Por lo general no se les da, aunque sea un chuche. Y le dice, porque pasaste de curso, porque aprobaste la prueba, porque saliste adelante, porque te costó, pero mira, aquí está el resultado. Versículos 16 y 17 de Génesis 22. Dice, de cierto, dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Qué es esto? Una gran bendición. Todo esto que el Señor le dijo a Abraham por medio del ángel, no se lo hubiese dado si Abraham hubiese dicho, pues no le doy a Isaac porque es mío. No se lo doy. Él no sabe cómo me va a doler a mí entregarle al muchacho. Pues no. Que vaya a ver si consigue otro sacrificio por otro lado. Esta bendición no hubiese llegado. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado pasar enfrente de nosotros y no las hemos podido agarrar o coger? Porque no fuimos obedientes. Porque no fuimos fieles al Señor. Las bendiciones de Dios están pero muy relacionadas con la confianza en Él y como consecuencia a la obediencia.
Amada iglesia, si queremos llevar una vida llena de victoria, lo que debemos hacer es superar las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Superar las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Y debemos comenzar confiando en Cristo para la salvación de nuestras almas. Esa es la mayor confianza que debemos de tener en Él. Saber que Él es capaz de librarnos de la condenación eterna, del juicio eterno, creyendo en Jesucristo, creyendo en su palabra. Porque la palabra de Dios dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.